preguntarle quién estuvo aquí el domingo. Levante su mano, por favor. Levante su mano. La mayoría. Sigo con el tema del domingo. Avanzo un poquito, doy así un resumen general y luego avanzamos con la línea de pensamiento que traemos en el pasaje. Sale. Números, capítulo 32, el versículo 1 y el versículo 5. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Jazer y de Galad y les pareció el país lugar para criar ganado. Por tanto dijeron a Moisés: si hallamos gracia en tus ojos, danos esta tierra a tus siervos como heredad. Y luego dice: y no nos hagas pasar el Jordán. Puede sentarse, por favor. Los que conocen la historia bíblica inmediatamente ubican, Dios había sacado a Israel de la esclavitud de la tierra de Egipto y les había prometido una tierra que fluía leche y miel. En otras palabras, una tierra que serían bendecidos, posesionados en ese lugar. Y esa tierra se las daría y ellos la tendrían que conquistar. Por lo tanto, el pasaje que vemos, el que hemos tomado cuando se refiere a Rubén y a Gad, no se refiere a una persona, sino se refiere a dos estados o dos tribus de Israel que se acercaron a Moisés y le dijeron: déjanos de este lado del Jordán. Creo que conocemos muy bien la terminología, porque aquí en el norte lo que divide Estados Unidos de México pues es el río Bravo, y lo sabemos perfectamente. Del río Bravo hacia allá pues algunos dicen que es la tierra prometida, ¿no? Es Estados Unidos, y del río Bravo hacia acá pues está México. Pero Dios delimitó el lugar como la tierra prometida, lo que es Canaán. Era necesario cruzar el Jordán, y estas dos tribus se acercaron con Moisés y le dijeron: déjanos de este lado del Jordán. La realidad es que eso causó un revuelo general en las otras 10 tribus y en el liderazgo en general, y dice que tuvieron que sentarse a platicar con ellos. Y ellos se comprometieron y dijeron: vamos a ir con ustedes a conquistar la tierra para las demás, para las otras 10 tribus, pero permítanos quedarnos de este lado. Es muy interesante la petición. De hecho, dice que pareció bien a Moisés y al liderazgo en general. Dijeron: y hasta que no conquistemos, entonces, bueno, nomás permítanos dejar de este lado del Jordán a nuestros niños y a nuestras familias, y solo los hombres de guerra son los que van a cruzar el Jordán a la conquista. Y dice que Moisés fue persuadido, pero en el interior él intuyó que esto no iba a terminar bien. Y es por lo tanto que el tema que yo quiero compartir con ustedes, no cruzar el Jordán, es renunciar. Ese es el tema general. No cruzar el Jordán es renunciar. Y yo quisiera hablar un poquito sobre la perspectiva, porque la perspectiva que tenemos en la vida determina mi visión de vida. Cuando hablamos de perspectiva en una persona, es el conjunto de creencias, de pensamiento, de experiencias, de valores, a través de lo cual nosotros interpretamos la realidad como vemos. Ellos, por razones económicas y porque la tierra era buena,
o consideraron que era una buena elección, hicieron esta petición, pero en esencia estaban renunciando a lo que Dios les había prometido, a una tierra bendecida y a una tierra donde Dios prometió que estaría con ellos. Por eso es muy interesante que dos personas pueden mirar lo mismo, pero tener diferentes apreciaciones. Y aquí hay una pregunta: ¿cuál es la perspectiva, la óptica que tenemos nosotros de la vida? ¿Y cuál es la óptica que tenemos de la iglesia y de la fe? Porque si nuestra óptica es limitada, entonces nuestro mundo también va a ser limitado. Me llamó la atención, casi todos o muchos traemos un aparatito, o sea, un teléfono, o sea, una laptop, y algunos le llaman de la manzanita, ¿no? El que hizo ese invento fue Steve Jobs o Jobs. Todavía no era muy conocido y él fue a buscar a otro personaje que se llamaba John Seculi y le dijo: quiero que te vengas a trabajar conmigo. Y el hombre dijo: ¿por qué he de irme a trabajar contigo? Sé que eres el creador del iPad, pero no era todavía lo que hoy es. Y le dijo unas palabras que resuenan todavía en los medios empresariales, y le dijo: yo te invito que dejes de endulzar agua y te vengas a hacer algo que va a revolucionar el mundo. Aquel hombre, que era un hombre visionario y que trabajaba en ese entonces en la Pepsi como administrador, dice que tomó la decisión de irse con Steve Jobs. Y fue el que puso las bases para que eso creciera en cierto sentido. Por eso estoy diciendo que, como es nuestra perspectiva, nuestra óptica en cuanto a nuestra familia puede ser limitada, puede ser estrecha, pues así va a ser, porque esto es muy importante, es la manera en que la vemos, es la manera en que la interpretamos. Vamos, no sé cómo usted está viendo su fe, yo no sé cómo está viendo usted la iglesia, cuál es la percepción que usted tiene, porque esto es muy importante. Porque esto, hablando de la fe de la iglesia, pues esta es idea de Dios, este es un plan de Dios, no es un plan humano. Cuando nos enrolamos en los aspectos espirituales o aceptamos a Jesús, empezamos, se puede decir, un camino de fe. Y esto es muy interesante. El Jordán no solo era un río, sino que se constituyó un filtro de carácter espiritual. Porque se estaban revelando corazones, no de una persona, sino de dos tribus, Rubén y Gad. Oye, que tomaron la decisión de quedarse del otro lado del Jordán, que para ellos fue más importante los aspectos económicos. Es un lugar de transición, es un lugar de dejarlo conocido para entrar a lo prometido. Ellos estaban viendo los pastos y decían: tenemos animales, es excelente este lugar. Oiga, pero creo yo que si está Dios con nosotros, oye, y la promesa de Dios va más allá de lo que podemos percibir con nuestra vista. Y esto significa que debemos de tener una confianza y dependencia en Dios, como un niño en el cierto sentido. El domingo hablaba. Entonces, cuando no tenemos una percepción correcta, tenemos una visión distorsionada, y una visión distorsionada limita el propósito de Dios. Esto es impresionante. Vieron la tierra, así como un día Lot vio la tierra, esa misma tierra, y dijo: este es un buen lugar. Oye, y Abraham decidió y se fue por otro camino. Estoy diciendo que todos en la vida en algún momento dado elegimos. Y es importante en el momento de elegir considerar seriamente lo que Dios dice acerca de mis decisiones, sean emocionales, sean espirituales, o sean de trabajo, laborales, como sea. Esto es muy importante. Se puede decir
que es un peligro cuando yo decido algo sin consultar a Dios. Y más cuando soy empujado por una visión distorsionada que voy a ganar. En otras palabras, una perspectiva distorsionada te hace ver la vida de forma incorrecta. Y es ahí donde el enemigo opera, tratando de bombardear tus convicciones. Y esto debemos de considerarlo, y si lo tratamos de aplicar, porque a lo mejor algunos de nosotros en algún momento dado hemos recibido algunas propuestas que parecen buenas, pero que no están en el propósito ni en el tiempo de Dios. Yo quiero repetirlo, que no están en el propósito para mi vida. Puede ser bueno para Él, pero para mí, Dios, si Dios tiene un plan y un propósito particular, no para mí, pero también es importante el tiempo de Dios. Porque hay veces podemos adelantarnos al tiempo de Dios y esto es fracaso. Esa es la realidad de las cosas. Hay momentos en la vida donde Dios permite que tú te pares en tu propio Jordán, en ese lugar de elección. Y tienes dos opciones, porque Dios nos dio un libre albedrío. Nosotros elegimos y servimos a Jesús, ¿cierto o no es cierto? Nosotros decidimos si nos consagramos. Nosotros decidimos si renunciamos a una vana manera de vivir. Nosotros decidimos si ponemos nuestros dones y talentos. Somos nosotros los que decidimos y los ponemos, vamos, a los pies de Jesús. Dije que tenemos dos opciones: quedarnos en ese lugar de aquel lado del Jordán, pero sin crecimiento espiritual, o cruzar el Jordán. Vamos, entrar en el propósito de Dios, aunque todo sea incierto. Dije que el Jordán representa un lugar de transición. Ciertamente hay riesgos, hay desafíos, hay oposición, todas esas cosas. Es interesante, hermanos, que estamos llamados nosotros a vivir por fe. Romanos 1, capítulo 17. De hecho, esto se fundamenta desde el profeta Habacuc: mas el justo por la fe vivirá. Y esto quiere decir que sea quien usted es, a lo que se dedica, sea ama de casa, profesionista, contratista, comerciante, debe aprender a depender totalmente de Dios y a vivir por fe. Porque hay veces tenemos un concepto que solo los pastores están llamados a vivir por fe, y hemos malinterpretado ese concepto, que vivir por fe, y hay veces admiramos, y qué bueno que son inspiración los pastores o los misioneros, pero nosotros, usted que enfrenta la vida día a día, está llamado a vivir por fe. Y esto se aquilata y pasa de Habacuc hasta Romanos capítulo 1 versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y otra versión dice: en su fe vivirá. Ahora yo pregunto, ¿en cuál fe? En la fe que viene por el oír, en la fe que es a través del Hijo de Dios, que lo recibimos, que lo hemos aceptado, que ahora somos templo del Espíritu Santo. No es una emoción, es una realidad. Él habita en nosotros, sea su nombre glorificado. Amén. El domingo yo decía que una visión distorsionada compromete a la siguiente generación. Lo que ellos estaban decidiendo ese día, nunca se imaginaron la magnitud al paso de los años. Oye, porque llegó el momento en que ese lugar, fue un lugar de tropiezo para las siguientes generaciones. Lo que nosotros hoy aceptamos, nuestros hijos lo van a normalizar y lo van a aceptar. Conforme nosotros modelemos nuestra fe, entonces nuestros hijos van a decir: eso es el evangelio. Si me consagro, si vivo para Dios, si tengo tiempo para orar, si tengo tiempo para leer la escritura, si tengo, un buen testimonio dentro de la casa,
no solamente en la iglesia, si soy una persona íntegra en los negocios. Eso es el evangelio en esencia, un evangelio práctico que estamos nosotros modelando y que nuestros hijos los van a abrazar. Permítame decirle algo muy interesante, pero curioso y anormal en cierto sentido. Me llama la atención que en Estados Unidos hay un gran grueso de cristianos y ellos crecieron, los padres de ellos crecieron en las iglesias y los hijos aprendieron a diezmar y allá. Y no voy a hablar de finanzas, tranquilo, simplemente ilustrar algo. Muchos de esos hombres que ya son profesionistas, oye, aunque no vayan a la iglesia, ese es el fenómeno. Esas personas siguen diezmando porque saben que es un principio bíblico. O a lo mejor porque vieron a sus padres afanados y dijeron, bueno, con solo diezmar es suficiente. Es solo como para ampliar un poquito el panorama. Lo que nosotros abracemos, nuestros hijos lo van a normalizar. Si nosotros modelamos un buen matrimonio y honramos el matrimonio, entonces nuestros hijos van a decir el matrimonio es bueno. Pero si no modelamos un buen matrimonio, nuestros hijos no se van a querer casar. Si está aquí, si no puede decir amén, diga ay, aleluyita. Lo que nosotros justificamos, ellos lo adoptan. Vamos, en otras palabras, no voy a decir más, ya lo dije el domingo. Vea la prédica del domingo. Una visión distorsionada compromete entonces a la siguiente generación. Oye, pero una visión distorsionada aparenta espiritualidad. Vamos. La tribu de los soldados de Rubén y de Gad fueron y ayudaron a posesionar la tierra a sus hermanos y luego regresaron. Pero hay algo muy interesante. Había una distancia considerable y el tabernáculo o el templo, para que mejor me entienda, quedaba del otro lado del Jordán. Y las reuniones y los días de celebración, las fiestas de Dios, quedaban o se realizaban en el templo y en el tabernáculo. Y de pronto ellos sintieron la ausencia de no tener ni sacerdotes ni profetas, porque no se habla de profetas en el otro lado del Jordán. Oye, y es entonces que surge la idea de hacer, un altar. Y eso es lo que estuvimos hablando un poco en Josué capítulo 22, versículo 10. Pero no era un altar para los sacrificios, era un altar como un monumento y como un recordatorio. Pero la verdadera función del altar en el Antiguo Testamento era para sacrificar, para adorar a Dios. Y no existía entonces esa función no la tenía este monumento, porque es muy, muy diferente. Nosotros nos reunimos, adoramos a Dios, glorificamos al Señor, qué sé yo, en la iglesia, y hemos consagrado este lugar. Pero si pasamos por enfrente al hemiciclo a Juárez, por ejemplo, que está en la Plaza Benito Juárez, pues sabemos que es un monumento y nada más. Eso es lo interesante. En otras palabras, perdieron el piso. Estoy diciendo que tomaron una decisión y un abismo, dice la escritura, llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Por cierto que fueron muy persuasivos el liderazgo de Rubén y de Gad, que volvió esa decisión a causar mucha polémica dentro del pueblo de Dios. Y vinieron nuevamente los líderes y le dijeron, ¿qué es lo que están haciendo? Y ellos dijeron, solamente es un monumento. Es como si nosotros dijéramos, vamos a hacer un templo y no lo vamos a usar, o no vamos a adorar en el templo. Es solamente un recordatorio. Es impresionante, oye, porque es preocupante, porque estaban entonces aparentando una espiritualidad que poco a poco se fue, menguando
en esas dos tribus. Y por lo tanto, una visión distorsionada engaña el corazón. Ese es el punto. En todo ese proyecto que ellos tenían, para cerrar ahí un poquito, ellos se justificaron y dijeron: esto no va a ser un altar, solamente es un recuerdo, es un monumento para recordarnos que Dios ha sido bueno. En otras palabras, es impresionante que en todo ese proyecto que ellos estaban realizando como nación, oye, no estaba en el propósito de Dios. La realidad, yo he visto a personas siendo prosperadas en lugares inusuales, porque el principio dice claramente que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade con ella tristeza. A mí en lo particular se me hace muy difícil de entender la decisión de estas dos tribus, considerando lo que habían visto y vivido por muchos años antes de llegar a los márgenes del Jordán y antes de conquistar, oye, la tierra prometida. Ellos habían sido dirigidos por Dios, escúchame. Ellos habían sido dirigidos por Dios en su caminar a la tierra prometida por una nube que iba sobre de ellos, que durante el día, oye, los cubría del fuerte sol, y en la noche era una nube de fuego que los cobijaba. Como que el día de ayer hacía tanto calor y como deseamos que hubiera una nubecita en el escenario, ¿no? En otras palabras, pero la nube la movía Dios, no era algo de la naturaleza, era una acción, era una teofanía, era una manifestación, era una señal, como diciendo: el Dios Todopoderoso, yo los saqué, yo los voy a conducir, yo los voy a guiar, yo los voy a proteger. En otras palabras, era un evento totalmente sobrenatural. Le voy a decir cuál es el problema. El problema es que en ocasiones lo sobrenatural se vuelva natural. ¿Qué estoy diciendo? Que los milagros, que las maravillas que Dios hace, que las veamos como natural. Tenemos que verlos como algo que Dios está haciendo. Porque Él sana, Él libera, Él hace cosas extraordinarias. Y si está de acuerdo conmigo, diga amén. Y que perdamos la capacidad de asombro ante lo sobrenatural de Dios. Si usted me pregunta de que si he visto yo cosas sobrenaturales de Dios, sí las he visto, cosas impresionantes, sanidades, oye, cosas impresionantes, niños siendo bautizados con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, oye, gente siendo liberada de sus demonios. En otras palabras, como el Señor se ha glorificado. Pero oye, yo todavía me asombro ante la majestad de Dios, porque Él es bueno y para siempre sea su misericordia. Fíjese que pasó algo, que empezaron a caminar. Imagínese ese sol de 40 y tantos grados en el desierto, y de pronto esa nube estaba encima, y de seguro todo el mundo decía gloria a Dios. Y les tuvieron que explicar que era la cobertura de Dios. Diga conmigo, cobertura. Y en la noche era frío y estaba esa temperatura hoy ajustada para que nadie se enfermara, y tampoco hubo enfermos en medio de ellos. Y aún más, permítame decirle, dice que sus vestidos en el desierto camino a la tierra prometida no se envejeció, ni sus zapatos se desgastaron. Eso no lo va a encontrar ni en Coppel ni en ninguna tienda. Un amigo mío que su papá era medio codo, él calzaba del 6 y le compraba uno del 10 y le decía: mi hijo, es que le va a crecer el pie. No sé, es en serio lo que le estoy diciendo.
Pero aquí no había eso. Aquí había un milagro cada día. Porque se abría el cielo y caía maná, pan del cielo, en otras palabras. Y ellos eran sustentados y bendecidos. Oye, y el día que entraron a la tierra prometida, dejó de caer pan del cielo, maná. Y ellos dijeron, ¿qué es eso? Y así se le denominó, ¿qué es eso? Esos son las maravillas, los milagros que Dios hace, y que no olvidemos, sea su nombre glorificado. Pregunto, ¿ha perdido la capacidad de asombro delante de Dios? Segundo, ¿ha perdido el temor de Dios? Deberá de buscarlo. Porque hay veces la primera generación es impactada con el evangelio, pero la segunda, oye, es relajada en el evangelio. Y la tercera se desvía del evangelio. ¿Cómo necesitamos entonces que sean marcados nuestros hijos con su presencia y con su gloria? Yo dije que me sorprendía ante todas estas manifestaciones. Y había una frase que es más que poética, era una realidad espiritual. Números 35-36, porque sucedía algo muy interesante. Escucha lo que le voy a decir. Oye, la nube era quien los dirigía. Moisés estaba al frente, y cuando la nube se movía, oye, podía bien estar en un lugar por varios días. Dice Números 10:35, y lea con atención. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía por causa de que la nube, oye, se había detenido, decían: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Somos el pueblo bendecido de Dios. Oh, una visión distorsionada te hace moverte fuera de tiempo, y eso es lo impresionante. Ellos caminaron en el desierto en la dirección en el cual el Señor les marcó los tiempos. En otras palabras, es tiempo de avanzar, es tiempo de detenerse. Pero voy a la siguiente reflexión. Una visión distorsionada te expone ante el enemigo. Esto se me hace muy impresionante. Pasaron los años y el testimonio bíblico, estuve hablando un poco sobre eso el domingo. Hoy el testimonio bíblico es que no quedaban rastros de espiritualidad en esa región. Esa es la realidad bíblica. Y el enemigo no ataca tu posición, ataca tus percepciones primero. ¿Se acuerda usted la tentación? En el libro de Mateo, capítulo 4, que se acercó el diablo y le dijo después de 40 días de ayuno, oye, y le dice: si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y la respuesta de Jesús fue categórica y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El enemigo trata, oye, en otras palabras, de moverte de tus convicciones, de tu posición, y de robar tu percepción, de atraerla hacia un engaño de carácter espiritual. Porque si logra distorsionar tu manera de ver y te llena de temor, entonces tu percepción se distorsiona y tu lenguaje se corrompe, y empiezas a justificar lo que antes veías con mucha claridad. Llamarás sabiduría a lo que en realidad es temor. Llamarás prudencia a lo que es desobediencia. Llamarás bendición a lo que es conformismo, cosas como esto. Llamarás exceso o emocionalismo a toda clase de manifestación que es de Dios. Voy a invitar al hermano Lara que venga, por favor. Es interesante. El enemigo trabaja con sutileza. Oye, trata de moverte
del lugar donde el Señor te ha plantado. Y ellos se conformaron con estar de aquel lado del Jordán y de pensar solo en términos económicos. Yo le voy a decir, eso era lo de menos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dijo que ellos serían cabeza y no cola, que serían bendecidos, que la mano de Dios sería sobre ellos, que levantarían en abundancia, que Él estaría con ellos. Era más importante su esencia y su presencia que las demás cosas. Cuando el enemigo logra persuadirnos, engañarnos y seducirnos, quiere que se rompa esa relación y esa confianza que tenemos en el Señor, y que empecemos a depender, de nuestras capacidades, de nuestras habilidades. No estoy diciendo que seamos unos inútiles, estoy diciendo que nuestra confianza está en Dios. Y el que esté falto de sabiduría, dijo Santiago, dígale a Dios que se lo dé, porque Él tiene en abundancia. En otras palabras, es interesante la manera en que logró el enemigo engañar a esas dos tribus. Y al paso de los años, según Segunda de Reyes 15:29, no vamos a entrar allí, se levantó el rey de Asiria, los conquistó. Número uno, los conquistó. Los que no debían de ser conquistados fueron conquistados. Fíjese lo que le estoy diciendo, porque el Señor dijo que cuando viniesen tus enemigos, dice, vendrán por ti por un camino y por 7 saldrán huyendo. Pero en este caso, fueron conquistados por sus enemigos. Esto es impresionante. No solamente fueron, sino que fueron arrancados de ese lugar. En otras palabras, y me llama mucho la atención, que fueron dispersados. Eso es impresionante, porque el diablo siempre ha venido para hurtar, matar y destruir. Esa es la función de él. Es impresionante. Y lo más trágico es que esas dos tribus perdieron su identidad. Lo que a nosotros nos sostiene en la fe es saber que hemos sido perdonados, salvos, y que ahora somos hijos de Dios, y que tenemos, a su Espíritu morando con nosotros. Quíteme eso de aquí del corazón y no soy nada. Solo queda a lo mejor la profesión que ejercemos. Pero en esencia estoy diciendo que le robó el enemigo, a ellos su identidad. ¿Quiénes eran? El pueblo escogido de Dios. Que era el pueblo escogido de Dios. Por eso el diablo trabaja con culpabilidad, y por eso te dice: tú no vales nada, tú eres un cero a la izquierda. Lo que haces Dios no te lo puede perdonar. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Qué impresionante es esto. Llama mi atención que perdieron la cobertura espiritual, y el enemigo tuvo acceso a través del rey de Asiria y los dispersó. Pero la promesa sigue vigente para su pueblo. Salmo 91, versículos 2 y 3. Y es una declaración hermosa. Todo el Salmo 91 es hermoso, porque es una expresión de confianza. Y dice en el versículo 2 y 3: Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y aún de la peste destructora, de lo que no ves y de lo que estás viendo, porque Él es quien pelea nuestras batallas. Él es Dios. El enemigo trabaja de una manera muy sutil y, permítame decirle, con argumentos. Así como engañó a Adán
Y como engañó a Eva con que Dios ha dicho, no, con argumentos, con persuasión, con tentación, con persecución. Así es la manera en que trabaja. En otras palabras, si nos convence, si nos seduce, sabe que ha logrado algo para que nosotros nos alejemos de Él. Es impresionante que los ojos de dos tribus numerosas, que Dios tenía algo glorioso y maravilloso para ellas, hayan sido engañados, oye, y fueron presas del enemigo. Vamos, y todo comenzó con el hecho de haber sido seducidos por lo que veían. Estamos llamados a vivir por fe, no se le olvide. Y voy terminando con esto. Una visión distorsionada conduce a un destino incierto. Hace muchos años hubo un libro que se llamó El Refugio Secreto. El testimonio de dos mujeres cristianas mayores de edad, que su papá y ella se dedicaron en el 1940 y tanto en la persecución contra los judíos por Hitler, y hacer un refugio secreto. Así se llamaba el libro, El Refugio Secreto. Y ahí tenían a muchos niños y a muchas mujeres para protegerlas. Corrie de Boom se llamaba la señora, la mujer, una joven que dedicó su vida a cuidarlos, y finalmente la tomaron, las descubrieron, les quitaron su casa, y ella escribió algo. Oye, y de seguro tenía enfrente de ella las rejas y una sentencia, y ella escribió algo que ha trascendido: no temas al futuro desconocido, porque tienes un Dios conocido. Yo que tú se lo daba bien fuerte, bien fuerte. Y le voy a decir por qué estoy diciendo esto. Porque todo lo que estamos viendo mundialmente y nacionalmente, y a lo mejor hasta regionalmente, nos hace temblar. No temas al futuro desconocido, porque tenemos un Dios conocido que es fiel, que sana, que liberta, que sustenta, que cuida, que pone mesa en el desierto, que ayuda, vamos, que nos guía, nos dirige. Si estás de acuerdo conmigo, di un fuerte amén, por favor. Una visión distorsionada es fácil de distinguir, porque sus sentidos, tanto emocionales como espirituales, han sido afectados. Oye, en otras palabras, mira con desconfianza, decide con incertidumbre, actúa con temor y va a terminar mal. Israel tenía una promesa, pero no falló Dios. Fue una visión distorsionada, de esas dos tribus, oye, que los llevó a tomar decisiones equivocadas. En algún momento dado, el enemigo puede levantarse y tratar de engañarnos. Oye, y lo primero que nos dice: no vale la pena servir a Dios. Podemos decir: Él es bueno y para siempre es su misericordia. Esas dos tribus se perdieron en el anonimato. Es impresionante. Hay cosas que Dios quiere corregir en nuestra forma de percibirlo a Él y sus promesas. Él quiere cambiar nuestro lenguaje, Él quiere cambiar nuestra visión, Él quiere alinearnos a su propósito. En otras palabras, que vivamos confiando en Él. Como dice Proverbios capítulo 18 versículo 10: torre fuerte es el nombre de Jehová, y a Él correrá el justo, dice, y levantado será. En la vida y en la fe
en el Señor. Él ha prometido estar con nosotros. Vamos, lo que nos resta es aceptar sus planes y propósitos que tiene para con nosotros. Vamos, la decisión. Enfoquémonos entonces en el plan y propósito de Dios para nuestra vida y para nuestra familia. Y creo que nos irá bien y que seremos bendecidos. ¿Quiere ponerse de pie? Quiero terminar con la historia de una familia que aparece en la Biblia, en el libro de Génesis. Que Dios los había escogido. Y Dios tocó la puerta y llegó a la casa de ellos en Ur de los Caldeos. Creo que ya saben a quién me refiero. Abraham. Y le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te mostraré. Y dice que Abraham decidió llevarse a su sobrino Lot y su papá, que se llama Taré, se fue. Esto es muy interesante. Y dice que llegaron a Harán. El destino era Canaán. Diga Canaán conmigo. El mismo lugar que tenía que llegar el pueblo, o la herencia, a recibir la herencia del pueblo de Dios. Y llegaron, dice que llegaron a Harán. Y algunos escritores dicen que Taré decidió asentarse ahí, oye, en ese lugar, y por lo tanto Abraham no se movió. Y esto me hizo pensar una serie de cosas en el Génesis 11:32. No se lo di a los muchachos. Dice que murió entonces Taré en Harán. Eso es lo que dice el 11:32 de Génesis. Y cuando vas nuevamente a Génesis capítulo 12, Dios se acerca con Abraham y le promete y le dice, me pone el Génesis 12:1, mira aquí está. Y fueron los días de Taré 205 años. El destino era Canaán y no Harán. Pero Abraham había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y yo me quedé pensando en algo. ¿Cuántos años perdería Abraham en ese lugar que se llama Harán? Le voy a tomar la mano. Porque hay veces lazos familiares que deben de fortalecernos, nos atan y no nos dejan avanzar. Relaciones tóxicas. ¿Relaciones qué? Tóxicas. ¿Qué son tóxicas? Malas. ¿Qué son tóxicas? Dañinas. ¿Qué son tóxicas? Que me jalan. Y nosotros seguimos aferrados a eso. ¿Cuántos años? No lo sé. Y no me atreví a preguntarle a la inteligencia artificial cuántos años perdió Abraham por esperar a que su papá se muriera. Lo quiso honrar hasta la muerte, pero tengo la impresión que lo ancló por un buen rato. Pregunto, dije que Dios nos pone frente a un Jordán y nosotros vamos a decidir si avanzamos o nos quedamos. Si nos quedamos en lugares, porque ellos se quedaron en lugares de indecisión, si avanzamos a la promesa de Dios, a lo que Dios tiene para nosotros. Le voy a decir algo con mucho respeto, Algunos de ustedes todavía no rompen vínculos con su compadre, que ya sabe cómo se la llevan.
No le estoy diciendo que lo aborrezca, le estoy diciendo que guarde su corazón y guarde su testimonio. Ya me metí en problemas, ¿verdad? Es más, yo ya había acabado el sermón y hasta lo puse abajo. Dije: Abraham, ¿qué te estorbó para que sirvieras a Dios? Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué te puede detener? Porque hay una tierra y hay un propósito y hay un plan de parte de Dios para usted. Podemos adorar un rato a Dios, un momento. Sé que algunos tienen que dar un paso, hermanos. ¿Sabe usted que hay gente que sigue ligado a la tradición y no se atreve a dar el paso? ¿Cómo voy a traicionar a mi familia? No, se trata del evangelio y de vivir una vida con propósito y una vida con Dios y una vida que agrade a Dios. Wow. Joven, toma una decisión ya. Afianza tu corazón a Dios. Cruza tu Jordán, no te quedes en el antro. No te quedes en el antro. Es un lugar incierto. Es un lugar que te va a corromper. Es un lugar que te va a desviar. No sé por qué estoy diciendo, porque he visto jóvenes que van en dirección correcta y algo les dice: hey, y los desvía del propósito de Dios. Y a veces uno dice: si ese chico iba tan bien y Dios tenía cosas tan hermosas para él, es tiempo de decidir por Dios. Es tiempo de decidir por Dios. Padre, te damos gracias. En nombre de Jesús ahora. Sí, Señor. Sobre cada mente y corazón, sé que encuentro paz en tu presencia, lo declaro. Sí, Señor, gracias.